tierra. Encomendémonos también al Sagrado Corazón de Jesús para que sea Él nuestra única alegría y compañía, para que sea Él nuestro consuelo y nuestro abrazo permanente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, a conocer y a proceder correctamente según lo escrito en estas escrituras. Dulcísimo corazón de Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Te consagramos nuestras familias, nuestras personas, nuestra casa, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Enriquécenos con la paz de que gozan las familias que son de tu corazón. Santifica, dulce Redentor, nuestra casa, para que, acabando en paz la carrera de la vida, pasemos a alabarte en la eterna mansión de la gloria. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Les recuerdo el texto del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Partieron del monte Or, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos han subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en el mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Es un mensaje bastante prudente, por llamarlo de alguna manera. En esta primera parte dice que el pueblo en el camino por el desierto, recuerden que aquí era parte donde Moisés los sacaba de Egipto y bueno, los sacaba de una zona de confort en donde ellos ya tenían como mentalizado el tema de trabajar, de tener trabajos forzosos y de creer únicamente en el faraón. Entonces, claro, Moisés venía ya con esa secuela de que sacó el pueblo de Israel prometiendo pues la salvación del pueblo y sacándolo de las garras de esta esclavitud que les proporcionaba el faraón. Dice que el pueblo se impacientó. Dice que el pueblo se cansó en el camino y hay unos capítulos más atrás es donde el Dios Todopoderoso les manda el manjar del cielo, que es el maná, y adicional unos pichones para que comieran, ¿no? Porque se había acabado la comida. Pero el pueblo se cansó, tal vez el clima, tal vez el camino, tal vez el entorno. Se cansó y empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Y empezaron a renegar. Pero eso solamente le pasó a los israelitas, pues imagínense en esa época con Moisés. Ahora de pronto la invitación es a analizar cuántas veces vamos en el camino de la conversión esperando resultados inmediatos
creyendo que la promesa es llenarnos de lujos y de poder, ¿por qué no de dinero? Y pues no se ven los cambios. Sobre todo en el camino de la conversión es donde más desierto hay, porque es en el crisol del fuego donde se purifica el oro. Venimos de un mundo de pronto que pensábamos muy fácil, donde podíamos acceder por el tema del poder y del dinero a muchas cosas, a muchos beneficios. Y pues con Dios el dinero no es significativo, porque si el dinero fuera significativo para Él, pues Jesucristo no había venido a crucificarse ni a recibir tantos latigazos, sino había venido a negociar el reino con el César. Entonces nosotros nos acostumbramos a renegar mucho. Tenemos bastantes bondades y bastantes bendiciones, pero aún así renegamos porque extrañamos de alguna manera nuestra vida anterior. De pronto no es que se extrañe el pecado como tal, ¿no? El acto en sí de pecar, sino extrañamos esa vida de poder, esa vida de lujos, esa vida de cosas que en el camino a la conversión pues no las vamos a ver de esa manera. Sí, hay bendiciones, sí, hay gracia, sí, hay regalos del cielo, pero no esa clase de regalos que hemos venido viendo pues desde nuestra niñez en este caso. Entonces el pueblo empieza a refutar y a hablar mal, porque a veces sucede así con otras personas, no estoy diciendo que a nosotros nos pase, pero yo todo lo que hago, pero mire que yo voy a misa todos los días, pero mire que es gracia, pero mire que no sé qué, pero entonces empiezo a refunfuñar contra Dios. Y por qué no, contra los más cercanos que de alguna manera me han invitado a un camino de conversión. Pero entonces nosotros como pueblo somos muy ciegos. Es una ceguera que viene del mundo y que nos ha enseñado a vivir de otra manera. Entonces cuando nos dicen vengan a vivir y amar y adorar a un Dios que ustedes no ven, pues es bastante complicado, ¿no? Sobre todo cuando nuestra ceguera permanece. Por eso dicen que es muy diferente mirar a ver, es muy diferente escuchar a oír. Entonces es ahí verdaderamente en este proceso en el desierto, en este proceso de conversión, donde debemos aprender a ver la luz de Dios, sobre todo a no renegar, porque siempre va a haber un momento en que Dios permite que pasen estas situaciones, no a nivel de prueba, yo siempre he dicho que Él no nos prueba, simplemente para ejercitar nuestra paciencia y nuestra sabiduría. Acá dice que Yahvé mandó unas serpientes abrasadoras, unas serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. De pronto la serpiente siempre ha sido el símbolo de la tentación, el símbolo del pecado. Entonces de pronto en nuestras circunstancias, en nuestro camino de conversión, vienen situaciones molestas, de pronto situaciones de necesidad, de pronto situaciones de desierto, de sequía, en donde realmente no vemos una puerta abierta y la parte más fácil es renegar. La parte más fácil es perder la fe, la parte más fácil es tratar de volver al mundo y recuperar todas esas vanidades que de alguna manera hicieron parte de nuestra vida. Y ahí ya estamos hablando mal de Dios y hablando mal de aquellos que me ayudaron a llegar a este camino. Pero también dice que pidieron a Moisés que venga, perdóneme, como que la embarré, ¿sí? Ayúdeme. Entonces Moisés hace aquí de intercesor y va y nuevamente habla con el Padre y bueno, pues me imagino que les dijo, no, están arrepentidos, no van a volver a hacer eso. Pero entonces esta parte me parece muy bonita porque dice, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente abrasadora, las mismas serpientes que los habían tentado antes,
y la pusiera sobre un mástil, o sea, sobre una parte muy alta, sobre el asta de la bandera, una parte muy alta, en bronce, un material muy pesado, muy brillante, y todo lo que haya sido mordido y la mire, vivirá. Este mensaje me parece a mí que es muy importante porque Moisés primeramente como uno de los maestros de la obediencia lo hizo y la puso allá en el mástil, en lo más alto, donde vemos nosotros esas situaciones inalcanzables, esa situación que nos aprieta, la vemos a veces inalcanzables. Y una serpiente mordía a un hombre y este miraba a la serpiente de bronce y quedaba con vida. Como les dije hace un momento, la serpiente como que es el símbolo del pecado, el símbolo del cansancio y por qué no del miedo del mundo, ¿no? Pero entonces Dios le dice a Moisés, haga esa serpiente en bronce, en un material muy pesado y póngala bien arriba. Para mí, estoy en este momento viendo que tal vez Dios nos muestra qué tan grande y tan pesados son nuestros pecados a nuestros ojos. Nuestra debilidad, nuestro miedo que nos lleva a muchas enfermedades físicas y por qué no mentales. Entonces, por miedo no actuamos, por miedo no hablamos, por miedo no hacemos las obras, por miedo incumplimos muchos de nuestros mandamientos y incurrimos tal vez en la desobediencia por miedo, pero no es por miedo a Dios, sino por miedo de pronto al que dirán, a la sociedad, a muchísimos otros enfoques sociales que hay. Pero acá me parece que la enseñanza de esta serpiente de bronce allá, que es donde vemos nosotros nuestra debilidad, fíjese que cualquiera que sea picado por ella o tentado y haya cometido el delito, pero el que la mire, dice acá, el que miraba a la serpiente quedaba con vida. A mí esto me dice que es una forma de tomar nuestra debilidad, de tomar riendas de esa debilidad que me separa de Dios, de tomar riendas de esa debilidad que me hace rejunjunear contra Él y contra mis hermanos. Y si yo tomo ese pecado y lo venzo, ¿qué pasa? Pues soy salvo. De alguna manera, Él por mí ya lo dio todo, confiando plenamente en que todo esto lo iba a vivir. Pero si yo cojo esa debilidad y la venzo, si tengo la mala costumbre de hablar mal del sacerdote, pero entonces yo cojo esa debilidad y digo, hoy no voy a pronunciar esa palabra, hoy no voy a hablar contra él, hoy no voy a verlo desde su pecado, desde su debilidad. ¿Qué pasa? Pues que de alguna manera estoy resarciendo el mal que he hecho. Entonces, si tengo la costumbre de robar, por ejemplo, pero hoy me voy a atar las manos y no voy a robar. Y créanme, para el ladrón no es tan fácil robar. El ladrón sabe que lleva una culpa. Ustedes dirán, pero si la disfrutan y lo hacen, ¿no? Y están en todo su derecho de decirlo. Pero ellos llevan con el dolor más grande que es la culpa. Y al final de su vida, van a recordar cada delito que han cometido. Porque la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo. Eso es como cuando le contestamos mal a la mamá o a alguien. No más teniendo un roce callejero. Pero este viejo, en fin. Pero nosotros como buenos cristianos, el Espíritu Santo nos va diciendo, ¿para qué se puso a ofenderla así? ¿Para qué? Y ha llegado al punto de que hemos tenido que confesarnos porque realmente la culpa no nos deja. Pienso que este mensaje es súper importante para poder encontrar en qué lugar tengo mi debilidad. Si la tengo allá arriba en un mástil, en un asta de una bandera muy alto, inalcanzable, y si yo la llegase a alcanzar y a bajar y enfrentarla y dominarla, ya estoy haciendo un camino de conversión. Más que una serpiente, es una invitación a que manejemos esos estados de conciencia y de inconsciencia que a veces nos hacen pecar y nos alejan de Dios. Hoy esta invitación es maravillosa a seguir por el camino del desierto,
porque si el buen Jesús caminó por el desierto y fue tentado de tantas maneras y logró salir con la frente en alto, de allí pienso que nosotros también podemos hacerlo. Es cuestión de entregarnos, de creer y de permanecer en la oración. Jesucristo, una de los ejemplos más importantes que nos deja es que oremos. Perseverantemente oremos. Pero si Él oraba, Hijo de Dios, todo un santo, todo un Rey de Reyes, nosotros ¿por qué no oramos? Pienso que la invitación va a poder tomar ese pecado y controlarlo, y cuando lo podamos controlar, lograremos evitarlo y vencerlo. Que esa serpiente caiga en nuestras vidas para que podamos tener más sabiduría, más amor y más apego por la oración. El Señor los bendiga y los guarde, ilumine su rostro sobre ustedes, se apiade de ustedes y les conceda la paz.